Queridos hermanos, qué placer poder saludarles en esta ocasión. Bienvenidos a Creciendo en la Palabra, un espacio para estudiar juntos la lección de escuela sabática, que en esta ocasión corresponde la lección número 11, el cristiano y el trabajo. En esta lección veremos aspectos fundamentales, relevantes, formativos que tienen que ver con el trabajo, el propósito, cómo desarrolla el carácter y por supuesto el aspecto espiritual del trabajo. Así que será una lección maravillosa, vamos a aprender juntos y quiero compartir contigo precisamente los 3 puntos que guiarán nuestro estudio en esta ocasión. El punto número 1, propósito del trabajo. El punto número 2, el trabajo y el carácter. Y el punto número 3, el trabajo y la espiritualidad. En esta ocasión nos acompaña el pastor Abraham Ramírez y nos acompaña el pastor Alejandro Medina, a quien les damos una bienvenida. Y por supuesto vamos a dar inicio, pero quiero invitarte para que inclinemos el rostro y podamos orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, te alabamos, Señor, porque eres bueno. Gracias por esta oportunidad y por este espacio que nos das para analizar la lección de escuela sabática, este estudio que edifica nuestra vida. Rogamos tu bendición y tu dirección, que tu Espíritu nos acompañe y que podamos hacer lo mejor conforme a tus propósitos, Señor, que tu iglesia pueda ser edificada. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bienvenidos entonces a este estudio de la lección número 11, el cristiano y el trabajo. Pastor Alejandro Medina, muy bienvenido sea. Hay una pregunta que precisamente en torno a la lección se presenta. Es un planteamiento importante. Muchas personas tienen animadversión al trabajo, o le tienen temor al trabajo, le tienen fastidio. Pero ¿cuál es el verdadero propósito del trabajo, Pastor Alejandro? Bueno, la Biblia dice que el trabajo fue creado por Dios antes de la entrada del pecado. Es decir, el trabajo no puede vincularse con algo negativo, de acuerdo con la palabra de Dios. Y cuando Dios puso a Adán y Eva en el huerto del Edén, los puso para que lo cuidaran. Es decir, ellos tenían una función, no iban a estar de flojos, no iban a estar de ociosos ahí en el huerto del Edén. Ellos tenían un trabajo que hacer y ese trabajo tenía propósitos. Hasta el día de hoy, el trabajo, queridos compañeros, nos ayuda para desarrollarnos mejor como seres humanos. El trabajo es un elemento que favorece nuestro desarrollo como seres humanos, como profesionales, nuestra capacidad de seguir y servir a Dios, nos da dignidad. Además, el hecho de que uno trabaje, recibe un sueldo, eso te da dignidad y te enseña que hay cosas que sí se pueden lograr. Es decir, el alcanzar las metas, los objetivos, en cualquier ámbito de la vida que nos desempeñemos, el llevar a cabo una actividad laboral a nosotros nos hace mejores personas, nos ennoblece y nos ayuda a vivir y a servir mejor en todo momento. Dios en ningún momento trató de que el ser humano fuera un individuo ocioso. Y esto es muy importante. En la tierra nueva, en la vida nueva, nosotros vamos a seguir llevando a cabo alguna actividad. Por eso yo insisto, que algunas personas luego se mosquean con eso, de que el reino de los cielos y la tierra nueva no es ociosidad. Correcto. Y no son vacaciones. Cierto, cierto. Pastor Abraham. Sí, pastor, al principio de este trimestre hablábamos acerca de la cosmovisión, de ver las cosas como Dios las ve, ¿no? Y creo que el asunto del trabajo es precisamente eso también, ¿eh? Cabe ver la cosmovisión. ¿Qué cosmovisión tienes acerca del trabajo? Bueno, la cosmovisión de nosotros debiera ser cómo ve Dios el trabajo. ¿Por qué Dios le dio un trabajo al ser humano cuando lo creó? Nosotros dijimos al principio de este trimestre que las capacidades del hombre que Dios le dio eran susceptibles de desarrollo. Correcto. ¿No?
Así que entonces Dios les dio el trabajo al ser humano antes del pecado para que sus capacidades puedan desarrollarse, se pudieran perfeccionar. Y después del pecado, pues igual, pastor, ¿no? El trabajo es una salvaguarda contra el pecado, ¿sí? El estar en actividades útiles para los demás, el que nosotros nos dediquemos a estar funcionando, ¿no? Estar trabajando, ocupamos el tiempo de una buena manera, ¿ok? Así que el trabajo nos ayuda a conseguir el sustento, que eso es bien importante, ¿no? Para pagar ciertas cuentas, o sea, este mundo está envuelto en el manejo del dinero, bueno, ¿verdad? Entonces el trabajo nos ayuda a conseguir recursos y utilizarlos correctamente. Decía el pastor, y estoy de acuerdo, que el trabajo da dignidad. Nos dicen, ¿qué haces? Trabajo. Y al decir trabajo, es decir, soy útil, beneficio a otros. Productivo. Con las capacidades que Dios me da de fuerza, inteligencia, soy útil para los demás. Me dedico a algo, ¿sí? Para lo que Dios me hizo, esas capacidades que Dios me dio, las uso para beneficiar a los demás. Así que el trabajo da dignidad, ¿no? Aunque algunos, con una cosmovisión equivocada, pues es una ingrata obligación de estar trabajando. Trabajo, ¿no? Un pesar. Sí, un pesar. Y hay muchos que toman el trabajo solamente para conseguir algunos recursos por ahí, pero no le tienen amor, no tienen vocación a su trabajo. Creo que trabajar con una vocación de servicio a los demás es la perspectiva divina, ¿verdad? Por eso nos dio capacidades el Señor para ser útil para los demás. Pastor Alejandro, permítame, porque eso que está diciendo, hay un conflicto entonces en la mente de algunas personas. Los cristianos deberíamos desarrollar un aprendizaje de trabajar a la manera de Dios, pastor. En realidad, el trabajo, de acuerdo con la Biblia, como bien dice la lección, es una forma de ministerio. ¿Por qué? Porque es una expresión de nuestra relación con Dios. Nosotros no estamos relacionados con Dios solo para venir a la iglesia los sábados, ni para hacer una vida cristiana de un día a la semana. El trabajo es un vínculo con Dios. Él nos ayuda a estar a su lado. Y hay muchos textos bíblicos que, es decir, en la Biblia hay muchos ejemplos. Quizá pocas obras de la antigüedad hablan tanto del trabajo como las escrituras. Sí. Y nos expresan estas maravillas. Mira, voy a leer Proverbios 21-25, que me parece, es un texto que a mí me gusta mucho leer, en la Reina Valera del 95. Dice, el deseo del perezoso lo mata, porque sus manos no quieren trabajar. Es decir, el libro de Proverbios habla mucho sobre la pereza y de cómo la pereza destruye el carácter, cómo acaba con la vida de un creyente. Un cristiano no puede ser un flojo. Un cristiano no puede ser una persona irresponsable en su trabajo. Un cristiano no puede ser una persona indisciplinada. Es decir, eso va a golpear y va a destruir la relación con Dios. Yo he conocido hermanos, creyentes, adventistas, que no les gusta trabajar. Y ese tipo de personas en la relación con Dios se van a ver afectados. Se van a ver afectados. Porque el trabajo influye en tu carácter. Forma tu carácter y forma la manera en la que te desarrollas, en la que te vinculas con Dios. Por eso es muy importante trabajar. Pastor Abraham, en este conflicto, por supuesto que hay grandes bendiciones cuando alguien trabaja, porque ya lo decía, hay quienes no lo disfrutan y demás. Pero cuando alguien verdaderamente encuentra amor por lo que realiza, la productividad, los resultados, eso es inspirador, pastor. Sí, creo que uno de lo positivo del trabajo, ¿verdad? De lo mejor del trabajo, es que va a traer satisfacción a la vida. Exacto. Alegría y gozo.
Satisfacción porque le vamos a servir a los demás. Es la cosmovisión divina. El ser humano fue hecho para servir a los demás, a ayudarse entre los semejantes. Al hacerlo, nuestras capacidades se van perfeccionando. ¿Ok? Y dice Deuteronomio 16:15, pastor, dice, durante 7 días celebrarás la fiesta solemne en honor al Señor tu Dios, en el lugar elegido por Él. Porque el Señor tu Dios habrá bendecido todos tus frutos y todas tus empresas y serás plenamente feliz. ¿Dónde encontrar felicidad? ¿Dónde encontrar satisfacción? En los frutos realizados, ¿verdad? Con el trabajo, con la bendición de Dios. Yo trabajo, en ese tiempo era un asunto agrícola, ¿verdad? Yo aro la tierra, preparo la tierra, siembro, ¿verdad? Y entonces Dios viene con su bendición. Y cuando da el fruto y cuando yo cosecho, hay satisfacción y hay alegría. Ahora lo podemos traer, ¿verdad? Contextualizar en nuestro trabajo diario. Nos preparamos, estudiamos, ¿verdad? Establecemos un proyecto, lo realizamos, vienen las consecuencias gratas con la bendición de Dios y hay satisfacción en el corazón. Hay que trabajar para ser feliz, hay que trabajar para estar contento siempre y ver la satisfacción que Dios le puede dar por el trabajo de nuestras manos. ¿Cuántas historias, pastor, no conocemos de hermanos que son un ejemplo de trabajo? Sí. Hermanos adventistas que en sus empresas, en donde ellos laboran, son reconocidos por ser extraordinarios empleados y porque yo he conocido a varios que les han dado reconocimientos. Nunca voy a olvidar una hermana que se ganaba premios en su trabajo y le reconocían, le daban y reconocían que su fe era algo muy importante que impulsaba el trabajo bien hecho. Ahora yo te pregunto a ti, pastor, yo sé que tú has sido un hombre vinculado al trabajo desde jovencito. ¿Tú has colportado, pastor? Sí, es más, no solo he colportado, a mí me parece que es una experiencia increíble. ¿Y qué te dejó el colportaje, el trabajo? Formación, aprendizaje, ir en contra de la corriente, establecer objetivos, lograrlos, sudar la gota gorda. Es un aprendizaje increíble que te va preparando para escenarios mayores. ¿Tú crees que habría sido el mismo si no hubieras colportado? Seguramente no, hay un gran aprendizaje, es decir, esas oportunidades que de pronto no consideramos y que podríamos, no, bueno, no venimos a esta vida a sufrir, alguien puede pensar eso, Bueno, ¿no? yo creo que una de las cosas que más necesita la juventud hoy, pastor, Correcto. compañeros, es el trabajo. Yo creo que una de las grandes necesidades que tienen los jóvenes, hombres y mujeres, es trabajar y aprovechar la riqueza y la nobleza que te da trabajar. Correcto. Sí, pastor, y el trabajo te convierte en canal de bendición, ¿no? Dios te bendice, te da capacidades, a través del trabajo tú lo desarrollas, tus capacidades, ¿verdad? Y haces algo productivo para los demás, y entonces te conviertes en bendición para otros. Creo que este es un ministerio, el trabajo es un ministerio. Así que, ¿cómo podemos llegar a otras personas? También a través de nuestro trabajo. ¿Cómo podemos beneficiar a los demás y ser un bien para los demás? A través de nuestro trabajo. En pocas palabras, hay que trabajar. Y hay que hacerlo con ahínco, siempre pidiendo la bendición de Dios. Muchas gracias, apreciados hermanos. Creo que al analizar este primer aspecto, el propósito del trabajo, necesariamente debemos considerar que el trabajo es una gran bendición. Así que disfruta tu trabajo, disfruta lo que haces, agradece al Señor la oportunidad y sigue aprendiendo. Nunca te estanques porque el trabajo genera exigencias mayores y te prepara para desafíos más grandes. En un momento regresamos a analizar el punto número 2, el trabajo y el carácter. No pierdas esto de vista. Cuando se acerque el fin, llegarán momentos difíciles. Los que vivan entonces se volverán egoístas, avaros, fanfarrones, soberbios,
calumniadores, rebeldes a sus padres, desagradecidos, sacrílegos, y querrán aparentar una vida piadosa cuya autenticidad quedará desmentida por su conducta. Apártate de esa clase de gente. Pero el Señor dice: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre, los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Maranata, el Señor viene. Vamos a continuar con el estudio de nuestra lección, una interesante lección, y vamos a abordar el punto número 2, el trabajo y el carácter. Pastor Alejandro Medina, esto verdaderamente, si hemos hablado de las bondades del trabajo, hablar de lo que contribuye para la formación de un carácter es fundamental, pastor. Cuando Dios le pidió a Moisés la construcción de un santuario, le dio detalles impresionantes. Es decir, hasta las argollas había que cuidar, el tipo de tela, los colores, los materiales. Había que hacer un trabajo extremadamente minucioso, porque Dios le había dicho cómo iba a construir eso. Y el santuario era una pieza, pues, de verdadera belleza, porque se habían esmerado en hacer el trabajo bien hecho. También, no se menciona en la lección, pero cuando se hace el templo de Salomón, mucho tiempo después, el trabajo que hicieron fue tan bueno que, es decir, ni siquiera se oyeron golpes. Ahí hubo todavía que tener un cuidado mayor, porque ni siquiera se oyó ruido de que ya llevaban ensambladas las cosas. El punto es el siguiente, que en varias ocasiones de la Biblia, cuando Dios nos pide algo, hermanos, hay que hacerlo bien. Cuando hacemos algo para Dios, hay que hacerlo bien hecho. Hay que esmerarse. Jesús en sus parábolas nos habla acerca de la excelencia. ¿Qué quiere decir excelencia? Dar tu mayor esfuerzo. Hacerlo de la mejor manera. No hacer las cosas mal hechas, las cosas a medias, las cosas a la carrera, sino cuando se pide algo, hay que hacerlo de la mejor manera que podamos, porque eso influye y afecta el carácter del ser humano. Pastor Abraham, esto es, la excelencia sencillamente es un distintivo del carácter de Dios, por eso somos llevados en esa dirección, pastor. Sí, pastor, y cuando el Señor Jesús estuvo en esta tierra, Él trabajó, Él tenía un oficio, ¿no? Leí el Evangelio según Santo Tomás, apócrifo, donde decía que a veces cuando José, el padre terrenal del Señor Jesús, pues hacía una mesa, ¿verdad? Pero quedaba ahí un poco desnivelada una pata. Pues el Señor Jesús llegaba y la tocaba y ¡pum! Ya se nivelaba todo, ¿no? No creo que haya sido así, por eso es apócrifo, ¿verdad? Yo creo que la excelencia en el carácter del Señor Jesús se formó en el taller de carpintería de su padre terrenal, ¿no? La excelencia en el trabajo, lo que comentaba el pastor acerca del santuario en el desierto, ¿verdad? Cómo Dios le da detalle sobre detalle a Moisés de cómo se debía de hacer, ¿no? Y bueno, yo creo que la tarea era ardua, era exquisita, era especial, iba a ser la casa de Dios, así que se tenía que poner suma atención en hacerla, ¿no? Era un proyecto magnífico, que Moisés lo tomó. Pero eso es lo bonito, pastor, que Dios da proyectos, pero al mismo tiempo que da proyectos, capacita. Correcto. Dice Éxodo 31, versículo 2, dice, mira, yo he llamado por su nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Lo he llenado de mi espíritu en sabiduría, inteligencia, ciencia y en todo artificio, para inventar diseños, trabajar en oro, en plata y en bronce.
¿Qué se necesitaba para que ese trabajo que Dios, ese proyecto que Dios le había dado a Moisés se llevara a cabo? La capacitación del Espíritu Santo. ¿Sí? Y no tan solo en el manejo manual, sino en invención de diseños. O sea, ese hombre fue capacitado por Dios para hacer algo maravilloso. Él, un judío de la tribu de Judá y un danita, ¿verdad? Los dos. Yo me imagino esos hombres ahí con la capacidad que el Señor le da, inventando cómo le vamos a hacer esto. Había objetos como el candelabro de una sola pieza. Una belleza. Ha de haber sido estupendo estar ahí labrando, ¿verdad? Dios da. Y en la actualidad, pastor, creo que tenemos proyectos y si no, Dios nos puede dar inteligencia para proyectar cosas y nos da la capacidad para realizarlas. La verdad es que cuando tú ves a una persona emocionada con producir, con hacer, con crear, con vender, eso, el trabajo, y cuando ves lo bien que lo hace, mira, yo voy a poner 2 ejemplos en esta mañana, si me lo permite. Adelante. Amigo. El primero es un carpintero que cuando yo era niño, ese hombre hacía, mi madre lo contrató para hacer trabajos en mi casa. Pero el Señor la puso en lista de espera 2 años, porque tenía mucho trabajo para los siguientes 2 años. Mi madre tuvo que esperar en lista de espera, pero le dije, oye, ¿y por qué no vas con otro? No, dice, es que este señor es muy bueno. Qué manera de trabajar de este hombre. Qué artista era para hacer las cosas. Te hacía las cosas tan bien hechas que te quedabas impactado de cómo trabajaba la madera ese señor. Y cuando ibas a una casa y de pronto veías algo muy bien hecho, decías, ¿lo hizo este carpintero? Sí, porque hasta el día de hoy yo no he visto cosas más bien hechas que las que hacía este hombre. Y voy a poner otro ejemplo, amigo, de... Continuamos con este interesante estudio y vamos a analizar la tercera y última parte, el trabajo y la espiritualidad. Algunas personas consideran que el trabajo es uno y la vida espiritual es otra, y que en la semana uno puede llevar una vida en el trabajo, tratar de una forma a las personas, y la vida espiritual el sábado, los momentos cuando se desarrolla, se aplica, es otra realidad. Pero Pastor Alejandro Medina, el trabajo y la vida espiritual no están en conflicto. En realidad son inseparables. Así es. No se pueden separar, no se puede ser un cristiano de un día a la semana y en tu trabajo ser un infame y en la iglesia pues sí poner la carita de creyente, de ninguna manera. El cristianismo te hace de una persona un excelente trabajador, un excelente empleado que da testimonio a la gente de que está con Jesús, ya ha estado con Jesús. Y de lo que ya hemos dicho, todo se genera de cómo miras tú el trabajo. Todo se genera de la cosmovisión, decía el pastor Abraham. Es decir, para los que no son creyentes, efectivamente el trabajo es una maldición. Y si no quiero trabajar, por ejemplo, yo me acuerdo que el sueño de muchas personas es ganarse la lotería, sacarse la lotería, no volver a trabajar y dedicarse a no hacer nada. Yo conocí a una persona que sacó la lotería un día, hizo dinero y fue una maldición, porque eso acabó con su vida, acabó con su familia y su matrimonio. En realidad,
El trabajo nos acerca a Dios, es una manera de estar cerca de Dios, de convivir con Él, de ver sus bendiciones palpables, económicas también. Y el trabajo es una manera en la que el Señor nos ayuda a desarrollar la espiritualidad todos los días. Pastor Abraham, seguramente la disciplina que nosotros desarrollamos en la vida espiritual se va a reflejar en el trabajo diario, pastor. Sí, pastor, la espiritualidad se va a manifestar, o la va a manifestar una persona con los frutos del Espíritu, ¿no? Ujú. Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Imagínate un cristiano espiritual, una persona que cree en Cristo Jesús y que se reflejan los frutos o el fruto del Espíritu en su vida. Crea un ambiente agradable, alegre, Armonioso. en su trabajo armonioso, ¿verdad? Tal vez haya personas que estén en contra de él buscando. Y él, su arma principal es su trabajo. Y su trabajo habla bien de él, ¿no? Mientras que los otros andan buscando la manera de cómo tirarlo. Un Daniel, ¿no? Daniel era fiel a su Dios, era espiritual. Y aunque los otros buscaban contra él cosas, él se mantuvo siempre fiel a su Dios y mantuvo su puesto en su trabajo, ¿no? Así que una persona, un cristiano, debe manifestar los frutos del Espíritu en su trabajo. Una persona que no va a hablar en contra de su jefe. Una persona que va a tener respeto por sus superiores. Va a tener respeto por sus iguales. Va a tratar con respeto también a los que están bajo su supervisión. Una persona que crea algo estupendo, un ambiente extraordinario, ¿no? Y eso lo recomienda no tan solo en ese lugar, sino le abre las puertas para otros muchos, ¿sí? Claro. Así que entonces creo que en donde estemos debemos ser personas espirituales, porque eso habla del Dios a quien adoramos. Otro de los ejemplos del trabajo bien hecho y la relación con Dios es José. Es decir, Definitivo. José hizo un trabajo tan bueno, pero curiosamente, aunque le iba mal, aunque estaba en mal lugar, hacía buen trabajo. Sí. Él llega esclavo con Potifar. Imagínense, él podía envenenarse la vida, podía haber negado a Dios, podría haber dicho hacer las cosas de mala gana, pero aún siendo esclavo, él hacía su trabajo muy bien hecho. Se le presenta una situación de la esposa de Potifar, lo meten a la cárcel y en la cárcel él hace el trabajo tan bien hecho que lo ponen ahí de responsable de los presos. Sí. Y cuando le toca ser ministro egipcio, pues hace un trabajo fenomenal que salva vidas. Y todo el fundamento de ese trabajo bien hecho es la relación con Dios. La relación con Dios. Así que es un ejemplo muy bueno de cómo la vida espiritual se lleva a la vida laboral. Sí, pastor, y creo que no se necesita ser una persona entendida o estudiada o con títulos, ¿verdad? Simplemente reflejando en su carácter los frutos del Espíritu. Está en stand-by el bautismo de una persona por la situación de la pandemia y porque esta persona está en silla de ruedas. Los hijos de esa persona contrataron a una persona que la cuidara, que le hiciera el quehacer y que además acompañara a la persona. Pues resulta que contrataron a una adventista, una persona sencilla, humilde, ¿verdad? Tú le preguntas de profecía, pues no vas a ver, ¿verdad? Pero ella cree en Dios y vive su vida y trabaja con ahínco. Los hijos de la señora están contentísimos con ella porque atiende las necesidades de su madre, la cuida, ¿verdad? Pero entonces esta mujer que hace el quehacer de la señora le enseña de la palabra de Dios. Claro. Antes de la pandemia llegaban las dos, la señora en silla de ruedas, ella empujándola, ya llegaban los diáconos, ayudaban a meterla y todo. Los frutos del Espíritu en un trabajo sencillo. Una persona espiritual haciendo su trabajo con espiritualidad,
¿verdad? Gana almas, sin duda alguna. Creo que es un ejemplo tangible de una persona que hace bien su trabajo, ¿no? Imagínate el bien que puede hacer un maestro. Un maestro que hace un trabajo extraordinario marca la vida de influye muchísimo. Sí. Un administrador, un gerente de una empresa como José, beneficia a una sociedad, beneficia a una comunidad. Es decir, qué maravilla ver a los creyentes haciendo muy bien su trabajo, los colportores, que hacen un trabajo muy bueno. ¿Hasta dónde llegan? ¿Hasta dónde llegan? A mí me ha tocado ver colportores que llegan delante de las autoridades del gobierno, Sí. que los pastores no llegamos, Sí. Pero ellos sí. Ellos llegan a gente impresionante, y cuando un colportor hace un trabajo bien hecho, oye, ¿y qué decir de las madres? Que de alguna manera, pues no les pagamos, pero hacen un trabajo fenomenal, fenomenal. Cuando una madre de casa tiene sus hijos bien educados, bien vestidos, yo creo que es digno de reconocer también todos esos aspectos del trabajo bien hecho. Y Pastor Abraham, todos estos asuntos evidentemente están íntimamente vinculados con la espiritualidad, un buen trabajo, una persona responsable, pero aquí entra un factor más, tal vez más relevante, Pastor, la mayordomía, que tiene que ver con una comprensión de quiénes somos, cómo somos y qué empleamos para el Dios al que le pertenecen todas las cosas, Pastor. Sí, pastor, ya vimos que el trabajo y la espiritualidad son inseparables, siempre están juntos, ¿no? Una persona que se deja guiar por el Espíritu Santo va a tener una cosmovisión diferente, va a tener una administración de vida diferente a todos los demás. Y precisamente la mayordomía es administración de vida, ¿no? Los recursos, las capacidades que el Señor da, los dones, los talentos, recursos que el Señor da, es administrarlos correctamente. Así que el trabajo, ¿sí? ¿Verdad? Hablemos, por ejemplo, del asunto del tiempo. Una buena administración del tiempo, ¿sí? Se va a dar en una vida llena de espiritualidad, la mayoría del tiempo. Vas a ver el descanso, tiempo de descanso suficiente y tiempo de trabajo suficiente. Porque el trabajo se puede convertir, nos puede convertir en su esclavo. Por supuesto. Esclavos del trabajo, y están ahí sin descanso. Con fines erróneos, ¿no, con Pastor? fines erróneos, exactamente. Así que entonces la administración de la vida, la mayordomía, ¿verdad? También se va a presentar en una persona espiritual. Y yo creo que va de la mano el trabajo, la mayordomía, cómo hemos de administrar todas las capacidades que el Señor nos da. Volviendo a hacer énfasis, Pastor, porque esto tiene que ver, si mayordomía es administración del todo de la vida. Algunas personas corren el riesgo de separar, de hacer compartimentos, ¿no? Esta es mi vida espiritual, esta es mi vida laboral, esta es mi vida familiar, esta es mi vida... Y ese es un problema serio en esta sociedad en la que vivimos, Pastor. No se puede separar, no se puede. El ser humano, la mayordomía nos recuerda que la gestión de la vida tiene su fundamento en Dios, y que el dinero, el tiempo, los talentos, todo va en un mismo elemento, en un mismo saco, y nosotros tenemos que aprender a vincularlo. Imagínate un empleado que se la pasa perdiendo el tiempo, con un celular, jugando y perdiendo. Es decir, te están pagando por hacer un trabajo y tú te la pasas jugando. Te la pasas perdiendo el tiempo ahí en las redes sociales y estás demostrando, eso es robar. Estás robándole el tiempo a otro. La manera en la que gestionamos el tiempo en la vida, incluyendo el trabajo, revela nuestro carácter, revela la relación con Dios. El talento, el hecho de darlo todo cuando nosotros trabajamos para una empresa y decir, voy a hacer que mi empresa prospere, voy a hacer que gane más, que haga lo mejor, voy a hacer proyectos nuevos para la empresa.
Eso se genera en una persona que está cerca del Señor. Una persona que dice, pues, yo para qué me voy a esforzar aquí, para que a mí ya tengo mi paga segura, tengo mi placita aquí, y si no, mi sindicato me protege. Es decir, oye, no puede ser. Yo nunca voy a olvidar que ahí en la universidad donde estudié, la pública, que era una pública muy grande, que se precia de ser la máxima casa de estudios, que bueno, cuando yo oigo esas cosas digo, nomás aquí, bueno, tú también eres egresado y aquí también el pastor, los tres hablamos el mismo idioma. somos pumitas, ¿no? Y resulta que, me acuerdo que yo llegaba al estacionamiento ahí de la Facultad de Filosofía, y estaban los trabajadores de por ahí, tumbados en el jardín, estaban tirados, así en el jardín tirados, y es decir, a todo dar, y oye, y ellos comentaban, no, yo ya barrí mis 4 cuadros de hoy, o sea, se referían a, pues, las losetas enormes que había, que ya barrió sus 4 losetas, que si quieren que otro barra, hay que contratar a otra persona. Imagínate. Trabaje o no trabaje, me pagan. ¿Con qué actitud? ¿Con qué manera de ver el trabajo es esa? Y por otro lado decir, compañeros, que una persona que devuelve el diezmo es bendecida por Dios. Es bendecida por Dios. El dinero es una manera, medio para alabar a Dios. El dinero no es malo. El dinero es una forma que Dios usa para acrecentar nuestro carácter y nuestras bendiciones. Pero para poder generar el dinero hay que trabajar. Correcto. Y cuando tú trabajas y te esfuerzas y te pagan, ahora viene el reconocimiento a la bendición de Dios, que es el diezmo, pero hay gente que no lo quiere hacer. No lo quiere hacer. La promesa de Dios es, mira, pruébame y vas a ver las bendiciones. Y qué bonito cuando alguien se le acerca a uno y dice, oye, ¿por qué a ti te va bien? ¿Y por qué a ti te va? Y que el cristiano diga, ¿sabes qué? Porque yo creo en Dios y devuelvo el diezmo. Qué maravilla. Testimonio increíble. Qué testimonio que puede ser el trabajo. Pero cuando vemos un cristiano endeudado, con problemas, sufriendo, oye, ese no parece un creyente, pasándola muy mal económicamente porque tomó malas decisiones. ¿Qué testimonio es ese? Terrible. ¿Qué testimonio terrible? Ese no es el plan de Dios. Pero, Pastor Abraham, todo eso justamente se centra en el desarrollo de disciplinas, el desarrollo de hábitos, el desarrollo de aspectos que son netamente formativos. Ese es el trabajo, eso es lo que produce, pastor. Sí, el trabajo te va a dar disciplina, te va a dar un estilo de vida, correcto, ¿verdad? Que tú debes de llevar adelante, que debes llevar a cabo. Y eso siempre va a tener, un buen trabajo, siempre va a tener consecuencias buenas y va a tener frutos. Así es. ¿No? Hace como un año, más o menos, mi hija me dice, papá, mi amiga de la facultad, ya no estudiaban, ya cada quien tiene su trabajo. Dice, una amiga de la universidad, de la facultad, me pidió que, como sabe que soy hija de pastor, me pidió que si por favor vayas a orar por su papá. Sí, cómo no. Y me dijo el lugar, una clínica del ISSSTE, un hospital del ISSSTE. Fui a ver al papá de esta muchacha. Y entonces, pues empezamos a platicar, ¿no? Y me dijo que él estaba buscando a un pastor, porque él había estado hospitalizado en un hospital cristiano, y que a él le gustaba, se quedó muy contento con el trato de las enfermeras, del personal, y porque pasaban todas las mañanas a orar por él, ¿no? Y le digo, ¿y en qué hospital estuvo? Dice, en el hospital adventista que está ahí en Escandón. En Escandón. Oh, le digo, mire, pues yo soy un pastor adventista. Ah, qué bueno. Entonces estudiamos con él. Desafortunadamente el hombre murió, pero yo tengo la esperanza de que él haya aceptado al Señor Jesús. Fui algunas veces a verlo
Ya después mi hija me dijo que la compañera nos agradecía porque habíamos ido. Un trabajo bien hecho siempre trae satisfacción, siempre trae resultados. Y Dios quiera que esto haya sido para vida eterna, ¿no? Correcto. Vamos finalizando este estudio, pero definitivamente, Pastor Alejandro, Pastor Abraham, el trabajo es una extraordinaria bendición que Dios ha puesto delante de los seres humanos con un propósito. Y esto está vinculado netamente con una realidad. Esa realidad tiene que ver, y Pastor Medina, al que trabaja y es fiel, Dios siempre lo va a bendecir. Amén. Siempre. En toda labor hay fruto, dice la Biblia. Siempre. Eso no está a prueba. Siempre que se trabaja fielmente, arduamente, y se es fiel al Señor, el Señor va a recompensar. Y por otro lado, me parece que no debemos olvidar en el marco de la educación, la verdadera educación siempre va a desarrollar los mejores aspectos en la experiencia humana, pastor. La educación tiene que enseñar al joven y a la gente a trabajar. Correcto. Es decir, la educación cristiana, el trabajo tiene que ser parte de la educación cristiana. Y los maestros tienen que enseñarle a los alumnos el valor del trabajo, la disciplina y las cosas bien hechas. Correcto. Por eso los maestros cristianos deben buscar que los jóvenes se esfuercen al máximo en la realización de sus proyectos. Y en la iglesia nosotros pues somos un agente educador. La iglesia tiene que aprender a hacer las cosas bien hechas. Qué gusto da cuando tú llegas a una actividad de la iglesia bien organizada, bien hecha, donde se nota que hubo tiempo, que hubo desarrollo, que hubo cuidado, que la gente se ha esmerado en hacer algo bueno para Dios. Nunca voy a olvidar una iglesia en Veracruz, allá en el sureste de Veracruz, donde los sábados, no sé si todavía, pero en esa iglesia todos los sábados se tejían flores. Yo estuve ahí y ponían, hazte cuenta que con flores decía feliz sábado. Okay. Feliz sábado, Dios te bendiga. Pero eran unos trabajos a las 4 de la mañana. Había que empezar a colocar las flores, que era un mosaico de flores, una iglesia adventista, donde cada sábado las hermanas colocaban ese trabajo que yo no he visto nunca, de una belleza y de un cuidado para gloria de Dios, una ofrenda que le daban a Dios. Oye, cuando escuchas un himno, un cantante, una persona que hace algo para Dios y lo hace tan bien hecho, qué gusto da. Y por supuesto, Pastor Alejandro, uno de los aspectos más importantes en las disciplinas y esos asuntos es la lectura, pastor. Bueno, pues como siempre nosotros les recomendamos un libro para aprender sobre el carácter y el trabajo. Y este es un libro, es un clásico. Sí. Es un clásico que el pastor Félix Cortés hizo hace varios años, lo leímos, nos tocó a las generaciones antiguas. Levántelo un poquito, pastor, ver, para que lo puedan ver. Aquí Sí. está. Tú también puedes llegar. Tú también puedes llegar. Estos son libros que en toda casa deben estar. Así que yo los invito a adquirirlos con los colportores, con nuestros mejores amigos que son los colportores, los estudiantes o de línea. Ustedes pueden adquirir esta obra para aprender a mejorar y desarrollar el carácter. Y por supuesto aquí vienen capítulos muy importantes sobre la educación y el trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Pastor Alejandro Medina, Pastor Abraham. Dios sea con ustedes, apreciados hermanos. Con esto concluimos, no sin antes hacerles una invitación. Consideren la relevancia del trabajo. Hay que enseñarlo a los hijos, hay que enseñarlo en todos los escenarios donde tú tengas que coincidir. Siempre tienes que hacer tu obra de una forma ejemplar. Que Dios te bendiga, que Dios sea contigo y que el Señor te prospere en esta experiencia.